Porque 4 cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Esta mañana, desde luego, tenemos dos temas bien importantes que abordar, que forman parte de los sucesos o acontecimientos que han marcado la agenda periodística en nuestro país. Por ejemplo, hay que decirlo que en un contexto de presiones sociales, la Fiscalía General se ha visto obligada a llevar a los tribunales el polémico caso del expresidente Francisco Flores, que será acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, todo relacionado con los donativos recibidos de China en Taiwán. La indignación porque el caso prescribiera debido a la tardanza del Ministerio Público llevó incluso, si ustedes se recuerdan, a que distintas organizaciones sociales criticaran el papel del fiscal general Luis Martínez de no actuar de conformidad al tiempo que corre en el curso este caso. Por otra parte, esta semana la Asamblea Legislativa creó 2 comisiones de antejuicio, una contra la diputada Ana Vilma de Escobar y el legislador Roberto Dawinson. Esto de alguna manera pues también ha estado en la atención pública, ya que el resultado de este antejuicio depende si el caso de calumnia, como lo ha expresado el presidente de la República por el accidente de un Ferrari, pasa a la etapa judicial, como ya lo enfrenta el vicepresidente de ideología del COENA, Ernesto Mason. Así que son 2 temas muy importantes que vamos a tener esta mañana en discusión con nuestros invitados. Lo que ha hecho la Fiscalía, sujeta a presiones, como dice usted, Ernesto, sociales, y ya por poco a presiones políticas de la Asamblea Legislativa, claro, que lo iba a llamar, que lo podía incluso interpelar, es que por esas presiones el fiscal general se vio precisado a presentar este requerimiento. La acción que ha iniciado la Fiscalía es apenas de entrar, dar el paso para entrar por la puerta de un tribunal. Correcto. Sencillamente eso. Las cosas no son así. Claro. Es más, las cosas pueden no ser así al grado tal de que Paco Flores quede en libertad. Creo que el juez de paz, creo que es el primero de paz, lo menos que puede hacer en un delito de tal envergadura, de tal naturaleza, de tal proporción, es decretar la detención con prisión, detención provisional sin medidas sustitutivas. Acá lo que el presidente Flores dijo en su oportunidad, lo dijo es una declaración extrajudicial, a donde no hay mayor fuerza. Sin embargo, él, en lo que yo puedo recordar que él explicó, era que los cheques habían sido dados a su nombre y eran para profesar su campaña, y que él buena gente repartió, hizo una serie de cosas en las que yo creo que se comprometió. Ese punto, yo creo, no sé si lo van a poder probar, si los cheques aparecen en Costa Rica, como dicen, y fueron a cuenta y fueron alterados porque no fueron para el gobierno como estaban diseñados, sino que aquel presidente que está preso se los dio a él personalmente. Yo creo que podemos tener una sorpresa por ahí y que no le puedan hacer nada porque no tocó dineros que eran legítimamente del Estado, no le fueron dados al Estado de El Salvador, al gobierno de El Salvador. Todos los salvadoreños que empezamos a decirles a la sociedad civil, participe, presione, porque de esa manera ahora tenemos resultados. Si no ha sido la presión de la sociedad civil, digo yo, porque no había la celeridad que de repente hay, la sociedad civil se ha manifestado y ha ido a presionar al señor fiscal y a presionar a las autoridades, a la asamblea, para que esto camine. Yo no sé si hay caso. Eso lo va a establecer el juez. Cuando se juzga a Paco Flores, ¿se está juzgando a Paco Flores? No. Este es el punto. Cuando se juzga a Paco Flores, se está juzgando a la oligarquía. Pero también se está juzgando a la política oligárquica y también a la manera de hacer política de la oligarquía. Este es el punto. Si en este país de nosotros la clase dominante es la oligarquía, entonces no van a permitir que se juzgue a un expresidente. Es decir, estamos ante un problema estructural. No es un problema de honradez.
ni de inteligencia, ni de dignidad. No, es un problema de estructura. ¿Cuál es la política oligárquica? Hacer del aparato del Estado un botín y disfrutar particularmente de los bienes del aparato del Estado convertido en botín. Y el botín hay que usufructuarlo. Ha aparecido un nuevo instrumento de la oligarquía. El partido FMLN ejerce en este momento como nuevo instrumento de la oligarquía, nuevo instrumento de Washington, y el partido de relevo. Por primera vez, el partido Arena está libre de las ataduras de ser instrumento de la clase dominante. Por primera vez, el FMLN guerrillero muere y se inventa el partido FMLN. Arena no muere. Pero en este momento, Arena pierde su calidad de instrumento de la oligarquía y de instrumento de Washington. Libre. Libre. El nuevo gobierno adopta la política económica de Washington, lo que se llama asocio público-privado. Judicializar solamente es llevar al ámbito jurídico una temática que ha estado en el ámbito político. Hoy vamos a ver que llega a un juzgado de paz, seguramente no va a continuar mucho tiempo en ese juzgado de paz, y eso puede llevar en las dinámicas salvadoreñas buen tiempo. Y que me lleva al tema de lo prescriptible. En El Salvador estos delitos son prescriptibles, el peculado, el enriquecimiento ilícito. Debería de existir una moción de la sociedad civil que plantee la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. El tema de la judicialización no significa que ya esté una orden de captura, ya se haya condenado en juicio a Flores, no es cierto eso. Con Roberto ya no peleamos desde hace muchos años. Sí, desde que se confesaron. Desde que se hizo cura, ¿verdad? Ya no peleamos, ¿verdad? Sí, ya lo respeto yo, hasta monseñor. tolerado, La población sabe que lo que fue a decir Paco Flores en la Asamblea Legislativa no tiene valor judicial porque fueron declaraciones extrajudiciales. Pero no fueron declaraciones extraoficiales. Francisco Flores recibió personalmente del gobierno de Taiwán una cantidad de millones que pasa los 10 millones por los que se empezó la investigación. Cuando Paco Flores declara ante la comisión, él dijo lo siguiente: ese dinero me lo dieron a mí. Y enfatizó, sí, a mí, en mi carácter personal para que yo hiciera lo que quisiera, dice Paco Flores, porque yo votaba en las Naciones Unidas a favor de Taiwán para que fuera reconocido como una república en vez de China. Qué bueno que lo estés diciendo. No, y sí, que no lo estoy repitiendo lo que dice el expediente. Sí, pero lo que pasa es que eso es lo que se calla, es decir... No, si esto fue público. Mira, aquí lo estuvimos discutiendo cuando dijimos que esta persona no era solamente sinvergüenza ni corrupta, sino que era cínica, hombre. Y si el fiscal general ha bien usado esa información, no dudo yo que Flores va a ser condenado por peculado, si no es que existen otras causas de los dueños del sistema que pudieran estar afectando el proceso. Y Dagoberto, los dueños del sistema, perdóname, no son la oligarquía. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue el que envió una información a la Fiscalía que el organismo de inteligencia de Estado después le entrega a Funes y es el elemento generador, iniciador de toda esta trama. Entonces también hay mano ahí norteamericana que presionó para decir, bueno, y esta cuestión de estar lavando dólares en este país, o sea que aquí no pasa nada. Entonces por eso es que tal vez esto ha tenido las dimensiones. Pero yo quiero terminar y no me cabe duda que probablemente en Estados Unidos
esta es hora que ya están preparándose para iniciar el juicio contra Francisco Flores. Llevarlo. Y allá sí lo van a condenar. Que nosotros deberíamos de aprovechar esta oportunidad como salvadoreños, que si aún, ojalá que lo detengan si es culpable y que lo metan preso, pero si aún, como alguien aquí dijo, a lo mejor no va a pasar nada y esto lo están tratando solo para judicializarlo, yo lo que quisiera ver es que sacáramos cosas positivas de esto. Se debe transparentar cuánto dinero tienen, cómo lo gastan, a quienes le dan contratos, eso debe ser absolutamente transparente y las personas a lo mejor estarían dispuestas a pagar más impuestos. Segundo, además de transparentar, debe de existir rendición de cuentas. Permanentemente los funcionarios públicos deben de entender que los dineros no son de ellos, que son administradores y deben rendir cuentas del dinero que tienen. Indiscutiblemente lo de Paco Flores es simbólico, es importante, es un paso adelante para mí en la democracia, pase lo que pase, pero o sea, aquí es para aprovechar y para ver las cosas que tú sugerías, de ver cómo vamos a actuar como país para que esto no siga sucediendo. ¿Y dónde estará Francisco Flores? El FMLN dice que Silvio Reyes, ayer el presidente de la Asamblea, decía que Francisco Flores se encuentra refugiado en una ciudad de Panamá. ¿Por qué? Y se lo he preguntado a Dagoberto, se lo pregunté a Chafí cuando vivía, se lo he preguntado a todos mis amigos en la izquierda que firmaron los acuerdos de paz. ¿Por qué si ustedes tenían ahí, en los acuerdos de paz, la oportunidad de derogar, de reformar, y tú también firmaste, Pues sí, de derogar el artículo que dice que los delitos por enriquecimiento ilícito prescriben a los 10 años, hombre? Ahí era donde sencillamente le hubieran puesto los delitos por enriquecimiento ilícito y corrupción no prescribirán jamás. Sí, lo que sucede, Kirio, es que la discusión cuando se llevaban los temas económicos sociales en la mesa de negociación era postergada y se decía, miren, si ustedes quieren cambiar el modelo económico, el programa de gobierno en temas económicos, ganen el gobierno. Es que eso no es modelo económico. O sea, ¿sabes lo que me dijeron a mí? Mirá, me dijeron, nosotros tratamos, pues sí, pero había que negociar otros puntos, claro, me dijeron, y entonces cedimos. Y ese fue el error, no porque ahí era la oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque ahora tiene que modificarse la Constitución para poder declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Claro. Por eso, pero eso ya pasó, no pasó nada, no se hizo en aquel momento. No, pero el problema, no, por eso, pero el problema es ahora. Tenés que reformar la Constitución. Por eso, pero entonces que se den los pasos aquí, tanta bulla que se hace cada vez que hay la elección, ¿es cierto? La bulla para que se hace para la elección. Y ahora vienen a hablar de que no va a ser un gobierno que va a combatir la corrupción y tiene la cantidad de diputados con todas las otras fracciones que los acompañan para hacer esto. Esas son muestras. Las tiene ahora. Por eso las tiene ahora. Ahorita solo tendrían que proponerlo con 43 votos. Es la siguiente que no saben cómo van a quedar. Por eso. La que tendría que ratificarlo. Por eso, pero ahí es a donde la ciudadanía tiene que ver cuáles son las promesas reales y si las van a cumplir. Acordate que ahora vamos a votar por rostro otra vez. ¿Dónde está Francisco Flores? Te lo voy a contestar en una denuncia que ha hecho el exministro panameño de Trabajo y exsecretario general del PRD panameño, el nombre de él es Michel Doens, que dice, Flores se encuentra escondido en Punta Mala, localidad en la costa pacífica de Panamá, en la residencia de la expresidenta Mireya Moscoso, a quien le pidió este favor Martinelli, aseguró Doens. El exministro panameño explicó que esta información proviene del aparato de seguridad del Estado, que está brindando protección a Flores por encargo del presidente de la República. O sea, ya no solo es Silfrido Reyes, o sea, ya hay no es especulativo, gente, ya no es dijo especulación. el doctor, Sí, no, pero mira, Mireya Moscoso, que no es la presidenta que estuvo acusada por corrupción también. Por eso, entre y ellos, entonces si Martinelli Moscoso. le pide, si Martinelli, el actual presidente, le pide el favor a Mireya, entonces estamos perdidos, pues. Ahora acordate que Panamá es un nicho de los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero además Panamá está en elecciones también. Es importante. Y por eso lo hace este tipo, no crean que lo hace simplemente porque... Uno aquí se pregunta, ¿y por qué esa figura de la prescripción se mantiene en la Constitución? ¿Y por qué cuando negociaron el fin de la guerra no se quitó eso?
Es que esa es una tuerca poderosa del avión. Claro, esa es una llave mágica. Es el ábrete sésamo. Porque esa es la garantía del funcionario para no ser juzgado. Nada va a ser posible transformarse si las personas en la sociedad no toman conciencia, no se dan cuenta de esta circunstancia y a partir de darse cuenta se organizan, porque aquí no hay salidas individuales de alguien que diga, pues a mí se me ocurre que tengo que hacer esto y como llanero solitario lanzo una propuesta de hacer imprescriptibles los delitos de corrupción. No, esto es un esfuerzo organizado de la sociedad civil. De lo que fueron las acusaciones o señalamientos que hicieran estos dos diputados del Partido Arena con relación a el accidente del Ferrari. Correcto. Ahí hay muchos elementos que hay que discutir, que hay que analizar, y más aún los alcances que puede tener estas comisiones. ¿Cómo no? Está en juego una figura clave para el proyecto político que se está montando en el país. Se llama bipartidismo. El bipartidismo supone dos partidos fuertes que juegan, uno a partido de gobierno hoy, el otro a oposición, y luego la oposición a partido de gobierno y el otro a oposición, para que no cambie nada. El modelo y el proyecto que se monta requiere bipartidismo. Washington entiende muy bien del bipartidismo. ¿Y cuál es el problema entre las dos empresas partidarias? El problema es que una sustituye a la otra. ¿Entenderá Arena que este es su mejor momento político? No creo. Yo confío que sí, yo sé que hay gente allí inteligente. La forma en que Ana Vilma de Escobar y Roberto Dabuizón han reaccionado al antejuicio. Se han declarado víctimas de una persecución política. Y entonces, desde el momento que te declaras víctima, estás a la defensiva. Es decir, si querés aprovechar esa circunstancia para defender tu posición y lograr réditos a partir de un fenómeno que no has provocado, que te afecta y darle la vuelta, pues tendrías que tener una actitud más de protagonismo, no como víctima, sino que como alguien que defiende una posición. Pero ellos se declaran, somos víctimas de persecución política. Por eso te digo yo que no estoy tan convencido que estén dándose cuenta, como tú señalas, de que están en su mejor momento político. Si lo que se quiere es ponerle un camino lleno de piedras a Ana Vilma, que obviamente tiene aspiraciones de ser candidata a la alcaldía de San Salvador, y que Roberto Dabuizón pues pensará seguir siendo candidato a diputado, pues esto le pone piedras en el camino. Claro. Aquí está en juego, y eso lo han dicho los diputados que están cuestionados. Aquí está en juego si la libertad de expresión da para insultar, para difamar, para calumniar o no. Eso es lo que está en juego. Mira, Roberto, perdóname, yo puedo tener sangre de lagarto, sangre fría, y a mí no me puede inmutar nada, y puedo respetar la libertad de expresión, pero si ya me dicen que soy borracho y que además soy drogadicto, yo te digo, yo no sé cómo reaccionaría. Lo más probable, si la teoría de ustedes es correcta, es que sí va a haber lugar a formación de causa, y entonces aquí viene el primer problema. Entonces los suspenden en el ejercicio de sus funciones. Fritos. Los mandan a la Cámara Primera de Segunda Instancia, y la Cámara Primera de Segunda Instancia se toma su tiempo, y puede haber apelaciones ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, claro, que se toma su tiempo, y puede haber otra apelación ante la Corte Suprema de Justicia en pleno. Todo esto puede durar lo que falta del periodo para que ellos concluyan su mandato. Pero voy a finalizar. Pero pudiera haber condena también, además, allá afuera, en los tribunales. Y entonces, eso sí, si hay condena, ellos no pueden ser diputados ni funcionarios públicos,
porque hay condena. ¿Se resuelve políticamente? Sí, pero dentro de la lógica del bipartidismo. En un 2x3. Es que eso se paraliza en la Asamblea Legislativa. ¿Y crees que el presidente, si el frente le dice, mire, ya negociamos, retira las demandas, las va a retirar? Funes, las va a retirar. Esto es político. No, pero Funes no las va a retirar. No importa, pero la Asamblea lo sobresee y no le quita el foro, se acabó la queja de eso es otra cosa. Ah, pues sí. Políticamente. Ocurre que Funes no tiene a estas alturas la fuerza, las facultades de presidente, pero es importante tomarlo en cuenta. Pero el arreglo está en la Asamblea Legislativa, es en un segundo, pero debe haber una cabeza política fundamental. Estas son cortinas de humo para distraer dos aspectos muy efectivos actualmente a los salvadoreños: el tema de la inseguridad y el tema de empleo. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.